Bueno, muy buenos días muchachos, muy buenos días estudiantes, espero que estén muy bien, que se encuentren bien de salud. Y bueno, vamos a empezar a trabajar un temita en matemáticas para este cuarto periodo, ya finalizando el año. Este temita se llama decimales. Aquí vamos a reforzar un poquito todo lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, es decir, aquellas operaciones básicas que aprendimos al inicio. Pero entonces lo vamos a trabajar con decimales, ¿listo? Entonces estar muy pendiente de la aplicación. Vamos a trabajar las fracciones decimales. ¿Qué son las fracciones decimales? Recuerden que nosotros vimos en el tema anterior o el tercer periodo fue solo fraccionarios. Es lo mismo, entonces simplemente ya sabemos que una fracción es aquel numerito que se compone de un numerador y un denominador, ¿cierto? Cuando hablamos de fracciones decimales estamos hablando de aquellas fracciones de las cuales están basadas o terminadas en un denominador de base 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 o 1.000.000, ¿sí? Esa es la parte decimal. ¿Cómo nosotros convertimos una fracción de estas o sabemos qué fracción decimal es, ¿cierto? Recuerden que yo les había dicho a ustedes que cuando nosotros hacíamos pasar una fracción a decimal, simplemente teníamos que tener en cuenta cuántos ceros tenía cada una de las fracciones para así mismo correr los ceros hacia la izquierda, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de un décimo sería, yo les he dicho siempre, dejamos de base el 1, ¿sí? En este caso acá el 1, y ¿cuántos vamos a correr hacia la izquierda? 1, porque no tiene sino un solo cero, entonces corremos 1 y la coma iría ahí. Como no se puede dejar sola la coma, pues simplemente colocamos un 0, ¿cierto? Si lo vamos a hacer con 10, pues lógicamente vamos a tomar 1 y 2 ceros y hacemos la coma. Como no puede quedar sola, pues colocamos el cerito. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con todos los números hasta 1000. Ahora, ¿cómo leemos nosotros esas fracciones decimales? Cuando está en base 10, quiere decir un décimo, lo leemos así de esa manera, un décimo. Cuando está en 100, un centésimo. Cuando está en 1000, un milésimo. Cuando está en 10.000, un 10 milésimo. Cuando está en 100, un 100 milésimo. Y cuando está en 1.000.000, un millonésimo. Esa es la forma en la que nosotros leemos las fracciones decimales. Ahora, algo muy chévere para trabajar. ¿Qué son las fracciones o cómo convertimos nosotros una fracción decimal a un número decimal? Yo tengo esta fracción, 75 milésimos, ¿cierto? Y la quiero pasar a un número decimal. Quiero saber qué representa esta fracción en decimal. Entonces simplemente dice, para convertir solo cuenta los ceros del denominador. Si se dan cuenta lo que yo he venido diciéndoles a ustedes, solamente tenemos que tener en cuenta los ceros de abajo. ¿Sí ve? Acá nos está mostrando que hay 1, 2 y 3 ceros. Quiere decir que yo voy a colocar el numerador, que es este 75, lo voy a colocar acá y simplemente lo que voy a empezar a contar es desde aquí hacia la izquierda cuántos ceros habían, 3. Entonces colocamos 1, 2 y 3 y ahí coloco el punto o coma decimal. Vamos a tener en cuenta que cuando hablamos de punto o coma decimal estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Algunos manejan un punto, algunos manejan la coma, pero eso es correcto. ¿Listo? Entonces ahí ya simplemente decimos que ya nos quedó este número 75 milésimos, equivale a que ahí es donde vamos a entrar a leer cada uno de los números decimales. Vamos a ver cómo se lee, pero primero vamos a ver otra cosita antes de saber cómo debemos leer un número decimal. Ahora vamos a pasarlo de decimal a fraccionario, lo contrario, ya nos dan es un decimal, ¿sí? Y ahora tenemos que pasarlo a un número fraccionario. Eso fue algo que nosotros ya vimos también. Recuerden que simplemente, ¿yo qué hago? Coloco el número base que está, o el número entero, ¿cierto? 35 en este caso. Y cuento cuántos dígitos hay del punto hacia la derecha. Entonces hay 1, 2 y 3. Quiere decir que va sobre base 1000, porque el 1000 trae 3 ceros. Si hubiera ido el puntico acá, pues contamos 1 y 2, iría en 100. Si el puntico estuviese aquí, pues simplemente habría una sola, quiere decir que sería de 10, ¿cierto?
Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando vayamos a pasar de un decimal a una fracción. ¿Listo, muchachos? Para recordar un poquito, mira, recuérdense que después del punto hacia la derecha, se llaman décimos, centésimos y milésimos, que esto lo vamos a necesitar ahorita para la lectura de números decimales. ¿Listo? Tenerlo muy en cuenta, por favor. Ahora sí vamos a entrar como tal en los números decimales, ¿cierto? Entonces vamos a saber cuál es el concepto de un número decimal. Entonces los números decimales representan unidades completas y partes de la unidad, términos de un número decimal. ¿En qué está compuesto un número decimal? Está compuesto por una parte entera y por una parte decimal, que es la que separa esta comita. Esta coma separa aquí la parte decimal y a mano izquierda la parte entera. ¿Cierto, muchachos? Entonces, esos son los términos en los que se divide un número decimal. Ahora dice, los números decimales se pueden escribir en una tabla posicional o de posición. Primero se ubica la parte entera y luego la coma, ¿sí? Lo que hay después de la coma. Entonces acá, por ejemplo, nos van a dar un ejemplo. La parte decimal es 12. Después de la coma está la parte decimal. Aquí está la parte entera, ¿cierto? Entonces, para ubicarlo yo en esta tablita, simplemente me baso acá. La coma decimal está aquí. Entonces, lo que esté de aquí para allá, hacia la derecha, es la parte decimal. Y lo que esté de aquí, de la coma hacia la izquierda, es la parte entera. Entonces, por lo tanto, esta es la parte que vamos a ubicar acá. Recuerden que siempre está la parte entera en unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil y centenas de mil. Y la parte decimal ya es décimos, centésimos y milésimos. ¿Listo, muchachos? Recuerden eso, por favor. La ubicación siempre debe estar a partir de la coma. Deben tener muy en cuenta eso para que no pierdan la ubicación. Dice, lectura de los números decimales. Para leer un número decimal se nombra primero la parte entera y luego la coma y por último la parte decimal de la posición que ocupa la última cifra. Por eso tenemos que tener en cuenta la tabla anterior para saber dónde podemos ubicar nosotros el número y cómo está ubicado. Esa parte se puede hacer de tres formas. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo de las tres formas que nosotros podemos ubicar ese número. Vamos a ubicar el 12,875. Entonces, ¿cómo se leería? Esa es una forma de leerla, como la acabé de leer. Dice, se lee 12,875 milésimos. ¿Por qué milésimos? Porque esta partecita es la última en la que termina. Entonces recuerde que aquí están décimos, centésimos y milésimos. Y él nos está diciendo claramente que se coloca el nombre según la posición que ocupa la última cifra. Quiere decir, esta última cifra, cuál es la posición que ocupa. Y ahí mismo nos vamos a dar cuenta cómo se debe leer. Otra forma de poder leer ese número. 12 unidades, 865 milésimos. ¿Sí ve? Simplemente, ¿qué fue lo que yo cambié por acá? Que acá yo escribí coma y aquí ya no escribí coma, sino escribí unidades. ¿Sí ve? Otra forma, 12 enteros, 865 milésimos. Entonces yo puedo también cambiar coma por unidades y unidades por enteros. Listo, vamos a tener en cuenta una cosita pequeña acá. Cuando hay un 0 de por medio y va una coma, yo no puedo ir a leer 0,523 milésimos. ¿Sí? Porque acá dice muy claro, si la parte entera de un decimal es 0, entonces el número es menor que 1. En este caso no se nombra el 0 y se lee solo la parte decimal, nombrando el lugar que ocupa la última cifra. Si nosotros nos damos cuenta, acá la última cifra ocupa el 23, que estaría acá en el 3, que serían los milésimos. Entonces yo solamente lo que voy a leer es este número, 523, ¿y en qué termina la última? En milésimo. Entonces 523 milésimos. Pero sí se dio cuenta que yo no dije 0, ni dije 0 enteros, ni dije 0 unidades. No, se lee solamente esta parte después de la coma, cuando hay un 0, pero teniendo en cuenta la posición del último número que está ahí. ¿Listo, muchachos? Ahora vamos a ver
lo de comparación de fracciones. Cuando hablamos nosotros de comparación de fracciones, estamos hablando de si es mayor o menor una fracción. Tenemos dos posiciones en las cuales deben tener muy en cuenta para separar y saber si es mayor o es menor. Dice la primera, ¿qué es mayor el número que tiene la mayor parte entera? Acá nos dan, por ejemplo, 38,50 centésimos y nos dan 33,75 centésimos. Y me preguntan, ¿quién es mayor, quién es menor? Entonces, yo comienzo a comparar. Yo tengo 33 y tengo 38. Fácilmente yo sé que por la parte entera ya puedo definir si es mayor o menor. ¿Por qué? ¿Quién será mayor entre 38 y 33? Entonces, inmediatamente ustedes me van a decir, no, pues el 38 es mucho mayor que el 33, por lo tanto vamos a colocar el signo del signo mayor. Recuerden que el signo mayor es el signo que señala la mano derecha y el signo menor es el que señala la mano izquierda. Recuerden la boquita del cocodrilo. Entonces ahí ya podemos dar una solución fácil, sabiendo desde la primera parte quién es mayor. Pero hay otros en los cuales, por ejemplo en este caso, si las partes enteras es igual, se compara la parte decimal, la cifra a cifra empezando por las décimas, ¿cierto? Entonces, empezamos por acá. Si yo tengo 19 acá y tengo 19, por lo tanto el 19 y 19 viene siendo igual. No puedo decir que ni el uno ni el otro es mayor, sino igual, ¿cierto? Pero si yo voy aquí a este numerito que está de la coma, acá tengo un 9 y acá tengo un 3. Entonces yo inmediatamente ya puedo definir que este 9 es mayor que este 3, ¿cierto? Entonces ahí inmediatamente ya le puedo dar una comparación a esa fracción. Y digo que 19,90 centésimos es mayor que 19,35 centésimos. ¿Cierto? Ya de una vez puedo definir. ¿Por qué? Porque ya sé que 9 es mayor que 3. Si en el caso hubiera sido lo contrario, aquí estuviera el 3 y aquí el 9, pues simplemente ya inmediatamente defino que este número que está acá, el 3, es menor que el 9 y podría también estar dando la comparación así, ¿cierto? Si estuviera invertido el número al contrario. Pero ahí ya sabemos que el 19,90 centésimos es mayor que 19,35 centésimos. Muchachos, vamos a trabajar algo que no está en la guía, pero que quiero que ustedes se lleven ya también de información de cómo aproximamos nosotros un número decimal. Yo tengo acá, por ejemplo, 7,382 milésimos y quiero aproximar ese número, quiero dejarlo más pequeño, no lo quiero dejar tan largo. Entonces simplemente cuando tienen más de 3 números aquí para allá, nosotros tenemos que mirar si la terminación está en 0, en 1, en 2 o en 3 o en 4, pues simplemente dejamos el mismo numerito pero omitimos el final, ¿sí? Porque no lo podemos aproximar a más. Entonces en este caso, por ejemplo, 7,382 milésimos, si yo lo voy a aproximar, pues simplemente me quedaría en 38, porque no lo puedo aproximar a más, porque está en estos numeritos que me están diciendo acá que deben de terminar. Si terminan en esos numeritos no les puedo aproximar, lo que es el 1, el 2, el 3, el 4, ¿listo? Entonces ahí me quedaría 7,38 centésimos. Pero yo tengo 7,38 centésimos y quiero aproximarlo. Entonces ahí sí ya voy a poder aproximar. ¿Cuándo yo puedo aproximar un número? Cuando termina después de 5, 6, 7, 8 y 9. En este caso, ¿en qué termina? En 8. Quiere decir que sí me está aplicando la regla de aproximación y lo que hago es aproximarlo. Cuando yo digo aproximar, quiere decir qué número está cerquitica para cumplirse, para llegar al otro número, ¿cierto? Entonces en este caso, por ejemplo, 7,38, ¿qué me estaría cerquitica? Si yo estoy el 3, ¿cuál sería el más cercano para llegar al siguiente número? El 4, ¿cierto? Entonces sería 7,4. Eso es como cuando nosotros sacamos las notas suyas, las de ustedes, ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Si un estudiante me sacó 4,65, entonces yo ya 4,65 lo voy a aproximar a 4,7. ¿Sí ve? El 6 está aproximado al 7. Porque ¿qué sigue después de 6? Pues 7. ¿Qué sigue después de 3? Pues 4. ¿Listo? Ahora me dicen, tengo 7,3
y quiere que lo dejen en solamente lo pasen a unidades, me lo dejen solamente en número natural, no quiero decimal, pues simplemente lo que hago es quitar el decimal que esté ahí y lo dejo como forma entera, que en ese caso sería un 7. ¿Sí? Si yo tengo 8,2, pues lo mismo, me va a quedar en 8. Si tengo 8,4, me va a quedar en 8. Si tengo 7,6, pues me va a quedar en 7. ¿Sí? Simplemente lo aproximo a que me quede un número natural. Bueno, a ver la parte de la división decimal. En la división tenemos varios casos. Uno de los casos es la división en la cual el dividendo es mayor que el divisor. ¿Sí? En este caso el dividendo es mayor que este divisor, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la división. Simplemente empezamos a hacerla. 3 por 5, 15. Bueno, 25 por 3 me da 75. 85 menos 75 me da día 10 de esto. Pero si yo quiero dejarlo en 0, quiero que que sea una división exacta. Entonces simplemente, como yo de 10 no puedo ir en la tabla de 25 que me dé 10, pues simplemente agrego un 0. Cuando yo agrego este 0 de más, inmediatamente voy a colocar una coma. ¿Sí? 0 acá, coma acá. Y digo, tabla del 25 que me dé 100 y estaría 4. 25 por 4 me daría 100. 100 a 100 me da 0. Ahí ya me quedó una división exacta. ¿Cierto, muchachos? Entonces simplemente es eso. Cuando agregamos un 0, agregamos una coma acá. ¿Listo? Vamos para el segundo caso. Dividendo menor que el divisor. Lo mismo. Tengo acá 18 sobre 20, pero no voy a poder hacer la división porque 20 es mayor. ¿Sí? No hay en la tabla del 20, no hay ninguno que me dé 18, se me va a pasar siempre. Entonces, ¿qué hago yo? Agrego el 0 y como yo no hice nada aquí, pues 0 al cociente. Pero acuérdese que si tengo el 0 al cociente, el 0 no puede quedar solito y va a la coma. 0 al cociente, coma. Y ahora sí, 20 por 9 me daría 180. 180 menos 180 me da 0. ¿Sí ve? Ahora vamos con la división que nos interesa y que es la que vamos a trabajar nosotros en el ejercicio. División de un decimal por un número natural. Yo tengo un decimal y tengo que dividirlo en un número natural. Entonces simplemente hago la división normal como si la estuviera haciendo normalito, como nos la enseñaron en las primeras clases que tuvimos. Entonces yo digo, separo una cifra. ¿Cuánto estará 4 en la tabla del 4 que me dé 6? Pues estaría 1, ¿cierto? 1 por 4, 4. A 6 me da 2. Como yo ya voy a bajar el siguiente número, pero está la coma, si ven que se dan cuenta que aquí está la coma, yo voy a bajar el siguiente, pues simplemente coloco la coma en el cociente. Y bajo el siguiente número. Tabla del 4 que me dé 24 serían 6, 6 por 4, 24, 24, 0. Pues ojo ahí. Cuarto paso, división de un número natural por un decimal. Yo tengo un número natural y lo voy a dividir por un número decimal. Simplemente lo que hacemos es que multiplicar por 10. Yo multiplico 50 por 10 me da 500. Y si yo multiplico 0,2 por 10 me da 2. Entonces ya me queda una división normal. Si se dan cuenta que ya la coma desaparece porque ya multipliqué esto por 10. Al multiplicar por 10 me desaparece este 0. Entonces me queda un 2. Entonces acá simplemente me daría 250 por 2, da 500 a 500, 0. Ahora tengo una división de dos números decimales. Lo mismo, multiplico por 10, 0,25 lo multiplico por 10 me da 2,5. Y si yo multiplico 0,2 por 10 me da 2. Entonces aquí ya estaríamos haciendo una división de la forma que necesito que ustedes aprendan, que es esta. Entonces ahí sería 1 por 2, 2, a 2, 0. Bajo el 5, pero como bajo el 5 y está la coma, entonces lo debo colocar acá la coma. Coma acá, bajo el 5. Entonces acá 25 por 5, pues ya me daría 50 porque recuerden que podemos hacer lo mismo para que nos dé exacta. Otro ejemplo aquí. Tengo el número 3202,5 décimos dividido en 15. Entonces simplemente separo dos cifras. Tabla del 15 que me dé 32, pues el más cerca estaría el 2, que me daría 30. Acá me sobran 2, bajo el 0.
volvería a 1, porque 1 por 15, 15. Entonces 20 menos 15 me daría 5, bajo el 2, hasta ahí vamos. 52 en la tabla del 15 serían 3, que me daría 45. Ahora 52 menos 45 me daría 7, la resta. Como ya voy a bajar el número en el cual está la coma, si se dan cuenta que aquí bajamos el 2 y todavía estaba la coma aquí. Entonces aquí ya voy a bajar el 5, pero está la coma, entonces tengo que hacer la coma acá. Entonces coma, y ahora sí bajo el 5. En 75 serían 5. 5 por 15 me daría 75, 75, 6. Vamos con esta otra. 23,67 centésimos. Entonces tengo 5 por 4, 20, que es el que más se me acerca, a 23,3. Pero como ya voy a bajar el 6, si ve que está la coma, entonces bajo el 6, pero la coma debe ir acá. Entonces coma, y ahí sí bajo el 6. Ahora, tabla del 5 que me dé 36 o me acerque, 7 por 5, 35. Entonces sería 1, bajo el 7, y 5 por 3, 15, a 17, 2. ¿Listo? Entonces, muchachos, por favor, poner mucha atención a la explicación del video para que ustedes estén claros con eso. Sin embargo, ahí también hay videos de apoyo, tutoriales, para que ustedes vean y practiquen ahí la actividad y la puedan desarrollar. Igualmente, cualquier duda o inquietud que tengan, por favor me llaman, me preguntan, que yo con gusto los atiendo. Espero que les hubiera servido la explicación, muchachos. Muchas gracias, un feliz día y que trabajen muy bien en esta semana de trabajo de matemáticas. Muchas gracias.